Hola a todos. ¿Cómo están? Ya Deliberar se está conectando. Esperemos unos segunditos. Ahí está. Hola, Hola, Caro, ¿cómo vas? bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, súper bien. Acá ya se están Qué bueno. conectando bastantes personas. Ok. Listo. Súper, pues si quieres irnos contando quién eres, cuéntanos qué es Deliberar, también qué hace parte ahorita de nuestros aliados en Hablemos de Salud Mental. Ok, listo. Pues mi nombre es Carolina Pinzón. Yo soy la fundadora de Liberar. Somos una iniciativa de reducción de riesgos para consumidores de sustancias psicoactivas. Pues básicamente lo que hacemos es que compartimos información basada en evidencia científica y en saberes populares para que las personas que quieren consumir sustancias o que ya consumen sustancias puedan tomar decisiones informadas con respecto a este consumo, a reducir los riesgos en su salud física, mental, no sé, en temas de convivencia, en aspectos laborales, etcétera. Yo soy psicóloga, especialista en adicciones y llevo ya pues como algunos años trabajando en este tema de reducción de riesgos y daños para consumidores de drogas. Excelente, perfecto. Bueno, para las personas que se siguen conectando, hoy vamos a estar hablando de abstinencia en cuarentena, acá con Caro. Entonces, bueno, comencemos. Quiero preguntarte, ¿qué es la abstinencia? Bueno, el síndrome de abstinencia son un conjunto de síntomas tanto físicos como psicológicos que aparecen después de que se retira el consumo o se detiene el consumo de una sustancia psicoactiva a la que la persona ya estaba habituada a su consumo, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona consume tabaco todos los días y deja de hacerlo, pues aparece el síndrome de abstinencia. Y este síndrome de abstinencia o estos síntomas varían dependiendo de la sustancia y de los hábitos de consumo. Entonces, hay síndromes de abstinencia que son mucho más complicados de manejar y que son, digamos, generan mucho más sufrimiento, como el síndrome de abstinencia al alcohol o a la heroína. Y hay otros que no son tan complicados, eh, como por ejemplo el de la marihuana o el del tabaco, pero digamos que una de las características es que por lo general siempre llevan nuevamente a la persona a consumir. ¿Con qué fin? Pues con el fin de evitar estos síntomas que son molestos. El síndrome de abstinencia pueden ser síntomas que van desde irritabilidad, ansiedad, sudoración, hasta cambios en la frecuencia cardíaca, eh, cambios en el ritmo de la respiración, dependiendo de la sustancia de la que estemos hablando. Ok, ok. Bueno, ¿por qué la gente podría estar sufriendo de abstinencia en esta Perdóname, Ari, cuarentena? me repites la pregunta porque se fue con la señal. Ah, porque la gente podría estar sufriendo de abstinencia en este momento, en esta cuarentena. Bueno, creo que ahorita pues por el tema como de la contingencia y de la cuarentena, hay unas, yo creo que tres, podríamos hablar de tres razones por las que las personas podrían tener que atravesar el síndrome de abstinencia. La primera es porque haya desabastecimiento de sustancias, si estamos hablando de sustancias ilegales. Entonces, por ejemplo, en algunos países de Europa ya vimos que las compras de pánico fueron compras de cannabis. Y esto, en algunos mercados incluso legales, pues tuvo como consecuencia el aumento de los precios. Entonces puede ser, uno, que no haya sustancias porque la gente está tratando de abastecerse para la cuarentena. Y dos, que como aumentó la demanda, pues asimismo aumenten los precios y de pronto no todas las personas tengan la capacidad de pagar más por las sustancias. También, por ejemplo, vimos o estamos viendo ahorita, hace unos días, Vice sacó un artículo en el que alguna persona del cartel de Sinaloa les contaba que por todo este tema de la pandemia, pues no está siendo fácil que lleguen algunos precursores, por ejemplo, para preparar metanfetaminas o fentanilo,
y eso hace pues que también disminuya la disponibilidad de las sustancias en el mercado. Entonces, la primera razón por la que las personas podrían pasar por un síndrome de abstinencia ahorita durante la cuarentena es porque no haya sustancias o porque las sustancias aumenten su precio. Otra de las razones que creo que de pronto es como la más común es que haya una imposibilidad de consumir sustancias en el lugar en el que estamos pasando la cuarentena, ya sea porque estamos con nuestros papás o porque estamos con nuestros hijos o porque estamos compartiendo el lugar en el que nos estamos quedando con otras personas para las que no sea cómodo pues vernos consumir. Eh, y la última razón que pues no creo que sea la más común, pero creo que es una posibilidad muy grande también es que por decisión propia las personas estén viendo la cuarentena como una oportunidad para deshabituar el consumo de alguna sustancia. Sí. Bueno, entonces, teniendo esa última en cuenta, sería buena idea aprovechar esta cuarentena para dejar de consumir o de pronto para pensar en moderar un consumo o qué opinas. Pues depende, ¿no? Depende de cada situación. No puedo decirte si es recomendable o no dejar de consumir en este momento o aprovechar esta oportunidad para dejar de consumir. Creo que hay personas a las que la simple idea del aislamiento ya les genera unos niveles significativos de ansiedad. Entonces, sí, por ejemplo, yo ya solamente con la idea de lo que está ocurriendo, ¿no? De que hay una pandemia, de que no puedo salir a la calle, de que si salgo a la calle tengo que tener ciertas precauciones. Si ya solamente eso genera unos niveles significativos de ansiedad, pues definitivamente no es una buena idea sumarle a eso el reto de afrontar un síndrome de abstinencia, ¿sí? Pero al contrario de eso, pues también hay otras personas que han encontrado en la cuarentena una oportunidad para dedicarse más tiempo a sí mismos, para aprender a hacer cosas nuevas, para cambiar hábitos de alimentación, para cambiar hábitos de actividad física. Entonces, digamos que lo que yo recomiendo es que podamos hacer una evaluación de en qué situación estoy yo, ¿no? Si esto para mí está significando un reto gigante en términos de manejar mi ansiedad, pues definitivamente abandonar el consumo no es una buena opción. Pero si al contrario esto es una oportunidad en la que me estoy dedicando más tiempo, en la que tengo, digamos, un espacio y un ambiente que se presta para hacerme contingencia en el caso de que yo atraviese un síndrome de abstinencia, pues fabuloso. Creo que sí puede ser una oportunidad. Sin embargo, este no es el mismo, o sea, no estamos en las mismas condiciones de cualquier otro proceso de deshabituación. ¿Por qué? Porque, digamos, yo no puedo decir hoy voy a dejar de consumir cigarrillos y lo consumo todos los días, tabaco, y no comprar y que de repente pueda entrar en una crisis de ansiedad sabiendo que no tengo la misma disponibilidad de salir en cualquier momento a comprar cigarrillos, pues por todo lo que está pasando. Entonces creo que si la persona toma la decisión de aprovechar esto como una oportunidad para deshabituarse al consumo, pues tiene que hacerlo de manera planeada y tiene que tener en cuenta que pues hay que tener como unas salidas rápidas en caso de que no esté funcionando, ¿sí? No es definitivamente una buena idea decir, no voy a comprar y simplemente voy a esperar a ver qué pasa, sabiendo que si entro en una crisis de ansiedad, la única opción que voy a tener es que aguantarla, ¿sí? Porque eso a lo que nos puede llevar es que de repente yo eh, rompa el toque de queda, salga y me ponga en un comparendo, o que eventualmente entre en conflicto con las personas con las que estoy viviendo, pues porque la irritabilidad o la ansiedad pues me puede llevar a eso, ¿no? Como a generar conflicto con las personas que están a mi alrededor. Entonces depende mucho de la situación en la que cada persona está. Sí creo que si definitivamente uno tiene ese espacio para dedicarse a uno mismo, para dedicarse a su alimentación, a hacer actividad física, a descansar mejor, a, digamos, no tener la exigencia de tener que salir a trabajar, pues sí creo que es una oportunidad, ¿sí? Pero de nuevo, todo planeado, digamos que tratando de mantener bajo control la mayor cantidad de variables posibles. Ok, entonces si alguien quisiera dejar de consumir o de pronto controlar ese consumo que está teniendo ahora en la cuarentena, ¿cómo lo podría hacer?
Bueno, hay otra cosa ahí súper importante y es que una recomendación general para todos los consumidores de sustancias psicoactivas es que durante la cuarentena tratemos de disminuir al máximo el consumo. Por muchas razones, ¿no? Pues porque puede ser que ahorita no haya desabastecimiento, pero que en unas semanas lo haya. También porque solamente el hecho de estar todo el tiempo en nuestra casa o en nuestro espacio puede ser que haya como una mayor permisividad de nosotros mismos para consumir en cualquier momento y en cualquier espacio. Entonces, el llamado en general sí ha sido como a no permitir que durante la cuarentena el consumo se incremente. Ahora, para no permitir que el consumo se incremente o para disminuir el consumo o para eliminar el consumo, digamos que pues hay unas recomendaciones generales. Lo primero es que uno tiene que rastrear qué tipo de consumo tiene, ¿no? Cuáles son los hábitos de consumo que uno tiene. ¿Qué consumo? Cada cuánto lo consumo y cuánto consumo, ¿sí? Entonces, una vez yo tengo identificado eso, puedo establecer una meta de consumo, cuánto quisiera consumir, ¿sí? Quisiera consumir la mitad o quisiera definitivamente dejar de consumir todo. Y una cosa que nosotros siempre recomendamos es que esas metas que uno se establece de consumo pues tienen que ser metas realistas. Porque si yo, digamos, consumo 10 cigarrillos en un día y hoy me pongo la meta de mañana consumir 0 cigarrillos, pues es probable que mi meta sea un poco irreal y que a las 10, 11 de la noche, cuando yo no logre cumplir la meta y vuelva a fumar, pues mi frustración sea mayor. Entonces, lo que decimos siempre es hay que ponerse metas reales, ¿no? Y digamos que una meta más o menos real puede ser disminuir a la mitad del consumo o a 2/3 el consumo, ¿no? Entonces, si yo normalmente me fumo 10 cigarrillos, pues la primera meta que me voy a poner es fumar 5 cigarrillos o 7 cigarrillos, ¿sí? Ahora, esto estamos hablando de sustancias que normalmente pudiéramos consumir habitualmente, ¿no? Como tabaco o marihuana, ¿sí? Digamos que si entráramos a hablar de otras sustancias de mayor impacto como heroína o como cocaína, pues las recomendaciones son diferentes. Pero voy a centrarme en estas, que son como las que comúnmente podría incrementarse el consumo durante la cuarentena. Entonces, eso, primero rastreo cuál es mi consumo, qué tanto consumo, en qué momentos consumo y cuál es la meta que tengo de consumo. Otra cosa que es súper importante es que por lo general las personas desarrollan unos rituales alrededor del consumo. Voy a centrarme en el cigarrillo porque es como la idea que tengo principal ahí como disponible o con la marihuana. Por lo general las personas tienen unos rituales de yo almuerzo y me fumo un cigarrillo o en las noches siempre salgo a el parque a fumar o salgo a la terraza a fumar. Entonces es importante también poder rastrear cuáles son esos rituales que desarrollamos alrededor del consumo. ¿Para qué? Para empezar a desmontarlos. Porque eso es un condicionamiento, pues en psicología lo vemos como un condicionamiento clásico, ¿no? Entonces, hago algo, esto tiene una consecuencia y si esa consecuencia es positiva para mí, pues la probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir aumenta. Entonces, si yo todos los días salgo al parque a fumar y resulta que en el parque me encuentro con mis amigos y fumo, entonces tengo dos refuerzos, ¿no? Que me encuentro con mis amigos y que estoy recibiendo la estimulación a nivel de dopamina en mi cerebro. Entonces lo que tengo que hacer es rastrear cuáles son esos rituales que tengo y desmontarlos y decir, ok, listo, yo no voy a dejar de fumar, pero sí voy a dejar de ir al parque cuando vaya a fumar. Si yo fumo siempre después del almuerzo, pues voy a tratar que el primer cigarrillo que voy a eliminar de mi día es ese que me fumo después del almuerzo. ¿Sí? Entonces, tratar de desmontar esos rituales, ya digamos que al romper ese condicionamiento podemos eliminar la mayor parte de los consumos. Ahora, no es así de sencillo, ¿no? Porque si no, pues dejar de consumir cualquier sustancia psicoactiva sería muy fácil. Eso tiene que ir sumado a otras estrategias de manejo de ansiedad, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros hace poco en Deliberar publicamos un artículo, una entrada del blog sobre qué estrategias podemos utilizar para manejar la ansiedad. Y hay unas generales, hay 1.000.000, pero hay unas generales de las que siempre digamos que echamos mano. Una es hacer ejercicio, actividad física, mínimo 7 minutos de actividad aeróbica en el día
que también se pueden distribuir a 3 veces en la semana, 30 minutos por día. ¿Mm? Otro es tener unos buenos hábitos de sueño. Entonces, nosotros lo llamamos higiene del sueño, ¿no? Y es cuando me voy a acostar a dormir, cómo está preparado el ambiente para acostarme a dormir. Entonces, si tengo el televisor prendido, el celular disponible, si además de eso me tomo un café antes de acostarme a dormir, pues es probable que mi ansiedad se incremente. Entonces, la recomendación ahí es, ok, preparar un buen ambiente para la hora de irse a dormir, no tomar nada ni consumir alimentos una hora antes de ir a dormir, no consumir sustancias estimulantes cerca de la hora del sueño, apagar todas las luces, controlar temperatura, iluminación, ruido. Listo, esa es otra de las estrategias. Otra también estrategia que es súper importante y que a veces pues suena muy boba, pero la pasamos por alto, es tomar al menos 20 minutos de sol al día. Y no es que necesariamente tengamos que salir a la calle o al parque, sino simplemente en el día abrir las ventanas y tratar de ponernos a la luz del día, no tiene que ser necesariamente el sol, sino simplemente a la luz del día, eh, en cualquier momento, por lo menos unos 20 minutos. ¿Listo? Tengo acá un papelito precisamente con esa entrada. Perfecto. Otra estrategia súper buena es realizar ejercicios de respiración diafragmática. ¿Eso a qué nos ayuda? Pues a tener mejor oxigenado el cuerpo y eso disminuye, digamos, los niveles de ansiedad. La respiración diafragmática es la que hacemos con el diafragma, es decir, con esta parte del cuerpo. En YouTube hay 1 millón de videos sobre cómo aprender a hacer respiración diafragmática. De hecho, en esta entrada del blog de la que les estoy hablando, tenemos al final algunos ejemplos de estos ejercicios de respiración diafragmática. La idea es que uno pueda realizar mínimo 5 minutos de respiración diafragmática en el día o que pueda mezclar la técnica de respiración diafragmática con otras técnicas de manejo de ansiedad. Por ejemplo, una que trabajamos mucho en temas de consumo de sustancias psicoactivas es el mindfulness. El mindfulness, pues bueno, me darían 5 horas para explicar en qué consiste la técnica, pero básicamente se basa en que centremos nuestra atención en el momento presente. Porque en la medida en la que uno está centrando su atención en el momento presente, pues elimina la posibilidad de anticiparse y de temer anticipadamente a lo que pasa en el futuro, que pues es realmente en lo que consiste la ansiedad. Entonces, ahí también en esta entrada del blog, si la quieren conocer, explicamos detalladamente en qué consiste el mindfulness y hacemos también unos ejercicios. Pero es básicamente eso, cómo centro mi atención en el momento presente, en lo que estoy haciendo, y cómo centrar mi atención en el momento presente disminuye la ansiedad. ¿Listo? Y otra de las técnicas de las que también hablamos ahí son los ejercicios de imaginería. Los ejercicios de imaginería tienen una explicación súper sencilla y es que el cerebro biológicamente no distingue cuando una situación es real a cuando una situación es imaginada. Entonces, si yo estoy haciendo cualquier actividad imaginando que estoy en un lugar en el que estoy tranquilo, en el que estoy disfrutando, en el que estoy teniendo una estimulación sensorial que es placentera para mí, mi cerebro va a producir los mismos neurotransmisores a que si yo realmente estuviera en esa situación. Entonces, eso también me va a ayudar a disminuir los niveles de ansiedad. Entonces, esas son algunas, hay 1 millón de estrategias diferentes, ¿no? El estar ocupado, el mantener una rutina, el tener unos buenos hábitos de alimentación, de sueño, el realizar actividades de ocio saludable como pintar, como dibujar, como, no sé, jugar con la familia o lo que sea. Hay muchas estrategias, pero digamos que en estas, en la imaginería, en el mindfulness, en la respiración diafragmática, en la toma del sol, el ejercicio físico, es las que nosotros creemos que son como más potentes para manejar un síndrome de abstinencia y que además cualquiera de estas se puede hacer en la casa. Entonces son estrategias muy útiles si de repente tenemos que atravesar el síndrome de abstinencia durante la cuarentena. Perfecto. Además de estas estrategias, em, ¿qué otras podrías recomendar para drogas más fuertes? Acá nos preguntan en los comentarios. De pronto, Bueno, digamos que si hablamos ya de drogas más fuertes que generen un síndrome de abstinencia que tenga
Pues no necesariamente tiene que tener una intervención hospitalaria, pero sí de pronto de medicamentos, si estamos hablando de un síndrome de abstinencia de alcohol o si estamos hablando de un síndrome de abstinencia de heroína, pues ahí sí tenemos que ser súper conscientes de que los ejercicios de mindfulness y de respiración pues pueden ayudar un poco al manejo de la ansiedad, pero necesitamos poder intervenir sobre los síntomas físicos, ¿sí? Entonces, de repente, si hay una persona que consume heroína o si hay una persona que consume alcohol, la recomendación sí es que consulte con su médico para que pueda acceder a una terapia de sustitución, es decir, que pueda recibir medicamentos como la metadona o bueno, hay muchos medicamentos que ayudan a manejar los síntomas molestos de los síndromes de abstinencia de estas sustancias que son mucho más fuertes. También ahí cada caso es particular, ¿no? Digamos que yo no puedo salir y decir que todas las personas que consumen heroína pueden hacer esto, pues porque cada persona tiene unas condiciones físicas diferentes, biológicas diferentes, unas condiciones también de salud mental diferentes. Entonces, en ese caso sí la recomendación es que consulten con su médico. Si no tienen su médico, pues que busquen un médico o un psiquiatra que los pueda orientar mejor sobre cuáles son los medicamentos que necesitan para poder manejar el síndrome de abstinencia. Ok, perfecto. Acá alguien nos preguntaba específicamente bueno, alguien dice que leyó el artículo un día después de un ataque de ansiedad y que le cayó de perlas. Súper bien. Ujú, qué bien. Alguien nos pregunta, ¿crees que la marihuana nos puede poner irritables? Me imagino que frente a su abstinencia. Ok, sí, hay un tema con la marihuana y es que digamos que nos movemos entre los extremos, ¿no? Entre el extremo de las personas que piensan que la marihuana es súper mala y que más o menos los adolescentes después de que se fuman un porro de marihuana están a 2 días de estar en una situación de habitabilidad de calle, al otro extremo a las personas que creen que la marihuana es una sustancia inocua, que es natural, que no tiene ninguna consecuencia negativa. Y la realidad es que no es ni de blancos ni de negros, ¿no? Hay evidencia científica de que la marihuana sí genera síndrome de abstinencia. Lo que pasa con el síndrome de abstinencia de la marihuana es que los síntomas no son muy acusados. O sea, si yo soy consumidor dependiente de alcohol o de heroína y consumo todos los días y un día no consumo, los síntomas del síndrome de abstinencia van a aparecer de inmediato y van a ser fuertes, ¿sí? O sea, yo inmediatamente voy a empezar a tener vómitos, dolores de estómago, dolores de huesos, cambios en mi temperatura corporal. Lo que pasa con la marihuana es que la marihuana tiene una vida en la sangre de casi 30, entre 30 y 90 días. Entonces, eso hace que la eliminación de la sustancia se haga de a pocos. El síndrome de abstinencia se da porque el cuerpo está desintoxicándose de la sustancia, ¿sí? Entonces, como la marihuana se demora tanto tiempo en salir del cuerpo, pues los síntomas que aparecen no son muy acusados. Digamos que si yo fumo marihuana una vez al mes, pues no voy a tener síndrome de abstinencia porque mi cuerpo no va a sentir mucho cuál es la diferencia entre estar sin la sustancia y estarla eliminando. Pero si, por ejemplo, yo fumo marihuana todos los días, desde hace, no sé, 4 o 5 meses, y de repente dejo de consumir, pues lo más probable es que los síntomas del síndrome de abstinencia se confundan con el estrés, con el mal genio, con la irritabilidad y asimismo esos síntomas se van a convertir en una excusa para volver a consumir, ¿sí? Entonces voy a decir algo como hoy estuve súper estresado en el trabajo o en la universidad y voy a fumarme un poquito, un porro, para relajarme, ¿sí? Entonces, los síntomas del síndrome de abstinencia pasan desapercibidos, pero realmente sí existen. Los más comunes son cambios en los hábitos de alimentación, porque cuando uno se habitúa a la marihuana, es muy común que los hábitos de alimentación cambien, que las personas tiendan a comer más después de consumir. Otro de los síntomas es que cambien mis hábitos de sueño y no hay uno o lo otro. Hay personas que sufren de insomnio y hay personas que sufren de somnolencia. Entonces, puede ser que yo dejo de consumir y de repente ya no me es tan fácil conciliar el sueño o puede ser que esté todo el día cansada, ¿sí? Y eso, pues si tú lo miras,
son síntomas que se pueden confundir con cualquier cosa, ¿no? Con que estoy cansado, con que estoy estresado, con que, no sé, tuve una discusión con mi familia y por eso estoy irritable, ¿sí? Pero realmente sí, dejar de consumir marihuana sí genera un síndrome de abstinencia y el síndrome de abstinencia es básicamente eso, irritabilidad, ansiedad, cambios en los hábitos de sueño, cambios en los hábitos de alimentación. Personas que tienen unos síndromes de abstinencia un poco más complicados pueden tener sudoración, temblor, eh, dolores de estómago, aunque no es muy frecuente, y ya. Ok. Aquí nos preguntan que a alguien le formulan clozapina para dormir. Em, espera. Pero ya no quiere tomar ese medicamento. ¿Existe algo que se le parezca, pero natural? Algo natural para reemplazarlo. Em, sí, cierto. Ok, bueno, ahí de nuevo, eh, no sé si los decepciona mi respuesta, pero depende de cada situación, ¿no? Creo que es complicado salir y decir, sí, no, lo mejor es que no tomen medicamentos psiquiátricos o medicamentos de control y vayan a tomar X o Y sustancia o, no sé, algo natural. Yo sí creo que evidentemente hay muchas cosas naturales que funcionan para muchas cosas, entre esas para poder dormir. Creo que lo primero para poder manejar un tema de insomnio es tener buenos hábitos a la hora de dormir. Y es que a veces es mucho más fácil para nosotros decir, no, no puedo dormir, entonces prefiero que me den un medicamento, yo me tomo el medicamento y así puedo dormir. Pero de repente no estoy controlando que duermo con el celular al lado, que antes de acostarme a dormir duro, no sé, media hora o 15 minutos en redes sociales y eso ya es una estimulación suficiente para mi cerebro, o que de repente hay personas a las que les hace mal hacer ejercicio o actividad física en la noche porque se activan mucho y después bajar los niveles de activación fisiológica es complicado. Entonces, lo primero yo creo que es uno poder rastrear cuáles son los hábitos y poder hacer una higiene del sueño. Decir, ok, todos los días me voy a acostar a esta hora y todos los días además también me voy a levantar a esta hora, porque también algo que pasa muy comúnmente es que la gente dice, no, pues es que no puedo dormir en la noche, pero me levanto a las 11 o 10:30 de la mañana. Entonces, pues claro, el cuerpo ya ha dormido el tiempo suficiente, no va a necesitar acostarse a dormir tan temprano. Entonces ahí la recomendación es establecer también unos horarios eh, de sueño y decir, ok, a las 8 de la mañana me levanto, cosa que puedo estar acostándome a las 12 de la noche, o si por ejemplo me tengo que levantar a las 5 de la mañana, pues entonces a las 10 de la noche es la hora en la que yo tengo que estar entre mi cama cómodo, con todas las luces apagadas, sin ningún aparato electrónico que me pueda estar distrayendo. Ahora, obviamente hay problemas de insomnio que van mucho más allá de eso, ¿no? Y hay personas que pueden tener una súper buena higiene del sueño y aún así no poder dormir. Entonces, ahí podemos, digamos, echar mano de algunas estrategias como, no sé, cosas naturales como infusiones de manzanilla o infusiones de valeriana, que de nuevo, no, yo no les puedo decir esta es la que funciona porque cada cuerpo es diferente. Entonces, cada quien tiene que buscar cuáles son las que le pueden funcionar. O de repente también hay unos rituales que ayudan para conciliar mejor el sueño. Eh, no sé, como darse una ducha de agua tibia antes de acostarse a dormir. Bueno, no lo sé, hay muchas cosas ahí. Después de eso, de que o que los productos naturales no nos funcionan, pues podemos también intentar ya con medicamentos. Y con medicamentos pues hay una variedad inmensa, desde por ejemplo antihistamínicos que tienen como un efecto colateral el sueño, que no tienen digamos mayor riesgo y que pueden ayudar a conciliar el sueño, hasta ya medicamentos de control, como el que nos está comentando la persona que hace la pregunta. Pero ya digamos que en el tema de los medicamentos, pues también sería irresponsable de mi parte decirles, reemplacen este medicamento con el otro. Si quieren, pueden hablar, pues contactarme a través de Deliberar. Yo soy la persona que contesta en redes sociales y digamos que podemos hacer una evaluación un poco más detallada de la situación, pero de nuevo, eso es competencia de un médico. Y creo que ahí lo mejor que uno puede hacer es ser muy sincero con el profesional, ¿sí?
alrededor de los medicamentos psiquiátricos hay muchos mitos y también hay una estigmatización muy fuerte, eh, ya sea porque tenemos como esa idea de que el que consume medicamentos o el que va al psiquiatra está loco, o porque conocemos bien que la mayoría de los medicamentos tienen efectos colaterales que son complicados. Entonces, yo creo que ahí lo mejor que uno puede hacer es hablar muy sinceramente con el profesional y decirle, ok, mira, estos son los temores que tengo con respecto al medicamento. Uno de los mayores temores es desarrollar dependencia, y eso lo saben los profesionales de salud mental y de psiquiatría. Entonces, en la medida en la que uno tiene una buena comunicación con su psiquiatra o con el profesional o el médico que lo está viendo, puede llegar, digamos, a derrumbar primero esos mitos y esos temores que tiene con respecto a los medicamentos o a llegar a acuerdos para buscar cuál es el medicamento con el que uno se siente más cómodo. Ok, perfecto. Acá nos preguntan sobre si la ansiedad también ocurre al dejar microdosis diarias de marihuana. Acá mostraban entre 2 o 3 blones por día. Y acá también Okay. alguien nos pregunta sobre marihuana. Soy consumidora habitual de marihuana. En estos 8 días traté de darme 2 veces un toque y realmente me pegó muy mal. Me dio taquicardia, temblor, como claustrofobia. ¿Con qué podría tener eso relación? Bueno, con respecto a lo de las microdosis, ahí es súper importante señalar que no hay evidencia científica al respecto, ¿no? Como la marihuana es una sustancia que ha sido ilegal durante mucho tiempo y lo sigue siendo en muchos lugares del mundo, es muy difícil hacer investigación científica y hacer producción de evidencia científica al respecto. Entonces, la mayoría de las cosas que sabemos las sabemos por los reportes de los consumidores. Y como no es una sustancia legal, pues también es muy difícil controlar qué tipo de marihuana están consumiendo, si esa marihuana viene o no rendida o adulterada, en qué dosis la están consumiendo y más, pues también aún más complicado entrar a pensar la persona, si es hombre, si es mujer, cuánto pesa, cuánto mide. Entonces es muy difícil, digamos, establecer cuál es la dosis que necesito para no desarrollar una dependencia o para saber que desarrollé una dependencia y que voy a tener síndrome de abstinencia. Ahí lo importante es uno poder autoevaluarse y conocerse y saber, ok, si esto que me está pasando cuando yo interrumpo el consumo, así sea de esas microdosis, puede ser un síndrome de abstinencia. Yo personalmente, y pues a través de la experiencia que he tenido con Deliberar y trabajando ya desde hace mucho tiempo con consumidores, creo que sí puede haber un síndrome de abstinencia, pero lo que hay que tener ahí muy presente es que el síndrome de abstinencia no solamente es físico, o sea, la dependencia no solamente es física, es también psicológica. Entonces puede ser que el consumo sea en unas dosis muy bajas, puede ser que el consumo no sea habitual o muy, digamos, repetido o en grandes cantidades, pero si de alguna manera yo tengo un refuerzo psicológico cuando lo hago, si de alguna manera yo logro evadir o controlar mis emociones cuando consumo, así la dosis sea pequeña y así el hábito sea, no sea muy seguido, pues probablemente sí voy a tener un síndrome de abstinencia porque tengo una dependencia psicológica a la sustancia, ¿sí? Creo que es de entrar a ver la situación y decir, ok, sí, yo consumo microdosis, si lo dejo de hacer, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento? Si me pongo más irritable, si de repente me cuesta más trabajo dormir, o si empiezo a comer más, o si empiezo a comer menos, y ahí pues ya sí poder decir, ok, tengo que modificar mis hábitos o no. Ok, excelente. El autoconocimiento clave, entonces ahí. Totalmente. Aquí quiero preguntarte si, digamos, yo convivo con alguien que está pasando por una abstinencia, ¿qué puedo hacer por ella? En ese momento que, digamos, yo puedo notablemente saber que está atravesando por una abstinencia o que me lo comunico. Ok, ¿cómo puedo ayudarle a alguien que está atravesando por el síndrome de abstinencia? Pues lo primero es informándome. Creo que el tema del consumo de sustancias psicoactivas está atravesado por la estigmatización. O sea, ya de entrada a mí, por ejemplo, la palabra síndrome de abstinencia me parece súper agresivo, ¿no? Y uno se imagina, cuando uno le dice, no, ¿cómo puedo ayudar a alguien que está pasando por un síndrome de abstinencia? Uno se imagina una casa en la que hay una persona tirada en una esquina retorciéndose del dolor, ¿no?
Y probablemente no sea así, ¿no? Entonces, lo primero es informarse, ¿no? Entonces, si yo vivo con alguien que consume sustancias psicoactivas y creo que esa persona puede estar atravesando por el síndrome de abstinencia, lo primero que tengo que hacer es averiguar qué es lo que esa persona consume, cuáles son los efectos que tiene esa sustancia y cuáles son los efectos del síndrome de abstinencia de esa sustancia. Ya teniendo esa información, yo sí voy a poder decir, ok, ahora lo que necesito es dotarme de herramientas para ayudarle a que su síndrome de abstinencia sea soportable, ¿sí? Y digamos que ahorita, pues este tema de la cuarentena es algo de lo que no hay nada escrito, ¿no? Entonces yo creo personalmente que lo principal es un tema de convivencia, ¿sí? Como este tema del consumo está atravesado por la estigmatización, lo que puede pasar es que lo primero que salga cuando uno diga abstinencia o lo que sea el prejuicio, ¿no? De usted no debería estar haciendo eso es malo para usted, eso es malo para su salud. Pero ahora, si pensamos que estamos en un tema de cuarentena, que vamos a estar encerrados durante mucho tiempo, pues yo creo que ahí lo que prima es la convivencia, ¿sí? Y para poder tener una sana convivencia, pues lo que hay que hacer es tratar de llegar a unos acuerdos que pueden involucrar ayudarle a esta persona en su periodo de abstinencia o incluso también ayudarle a esta persona a que pueda abastecerse de las sustancias que necesita durante el periodo que vamos a estar en cuarentena. Y creo que eso suena súper complicado, pero realmente la situación es tan, no sé, tan, o sea, no nos la imaginábamos, no estábamos preparados, que nos toca también empezar a hacer cosas que jamás nos habíamos imaginado, ¿no? Y yo sí creo que entre la opción de, no sé, tener a mi hijo en la casa atravesando un síndrome de abstinencia eh, que le genera irritabilidad, malestar, insomnio, no sé, incluso vómito, lo que sea, y sentarme a recriminarlo y decirle que eso que está haciendo está mal o ayudarlo, creo que lo mejor es poderlo ayudar. Entonces, lo primero es eso, informarnos y saber qué estrategias podemos utilizar para ayudarle a esa persona o a abastecerse en sus sustancias o a atravesar el síndrome de abstinencia. Y digamos que ese ayudarle a atravesar el síndrome de abstinencia tampoco es sentarnos a decirle, tranquilo, no pasa nada, esto va a pasar, ¿no? Sino qué estrategias le pueden ayudar a él a manejar esos síntomas que está teniendo. Okay, si eventualmente necesita comer algo de sal o si por el contrario necesita comer algo de dulce, si necesita darse una ducha fría o si necesita darse una ducha caliente, si necesita que lo dejemos dormir por tanto tiempo, o si necesita que nos acostemos a dormir con él para asegurarnos de que está bien, o en fin, ¿sí? Pero todo eso depende de la sustancia que consuma la persona y de si la abstinencia, o sea, si está atravesando un síndrome de abstinencia porque definitivamente no va a poder consumir la sustancia, o si lo que necesita es que consigamos la sustancia y se la podamos dar o dejar que vaya y la consiga. Ok, ¿Ok? ok. Y si es el caso opuesto, digamos, yo soy consumidora y quiero comunicarle a mi entorno con quien estoy acá en la cuarentena que estoy consumiendo, que estoy pasando por un síndrome de abstinencia, ¿cómo crees que debería comunicarlo? ¿Cómo puedo llegar a ellos y sí, hablar? Bueno, de nuevo, creo que la contingencia no hace que tengamos como nada muy preparado para eso, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que yo haría es evaluar si realmente este es el momento ideal para comunicarle a la familia algo como esto. Pues porque finalmente, por lo general, las personas tienen los consumos escondidos, ¿sí? Y en esta situación, tener que estar encerrados en un lugar durante tanto tiempo con las mismas personas, de nuevo, lo que yo creo es que debe primar la convivencia, ¿sí? Entonces, si yo creo que yo puedo hacerme cargo de mi propio síndrome de abstinencia sin necesitar ayuda de otras personas, creo que lo que tengo que hacer es evaluar realmente qué tan necesario es comunicarle a otras personas que voy a atravesar por el síndrome de abstinencia. Y si sí, si es necesario contarles, pues de nuevo, creo que uno tiene que tratar de ser muy asertivo en su comunicación y cuando uno va a transmitir este tipo de información, depende mucho también de la actitud que uno tiene, ¿no? Entonces, si yo le voy a contar a mis papás un problema, pero mi actitud cuando se las voy a contar es una actitud de que esto es el fin del mundo, pues lo que ellos van a entender es que esto es el fin del mundo, ¿sí? Y se van a preocupar un montón. Pero si al contrario, cuando yo les voy a comentar una situación por la que estoy atravesando,
pero además voy preparado con unas posibilidades, unas posibles soluciones, pues creo que el mensaje se recibe de una manera diferente. Entonces creo que sí, definitivamente la opción es que yo le tengo que contar a las personas que están compartiendo conmigo la cuarentena que voy a atravesar por un síndrome de abstinencia. Lo que tengo que hacer es tratar de ser asertivo, ser muy claro y ofrecer algunas soluciones al respecto. No simplemente llevar el problema y decir, tengo este problema y solucionenmelo, sino tengo este problema y tengo estas soluciones y necesito que ustedes me apoyen en estas soluciones. Y la forma en la que ustedes me pueden ayudar es haciendo esto, esto, esto y lo otro, ¿sí? Digamos que, pues si es una situación que es desconocida para nosotros, que somos consumidores de sustancias psicoactivas, pues es mucho más desconocida para la familia que se está enterando que uno va a atravesar por un síndrome de abstinencia. Entonces creo que es eso, poder ser muy claro, ser muy asertivo, tratar de no enredarse en las conversaciones morales sobre si esto está bien o está mal y centrarnos en que es una realidad que existe y que no va a desaparecer porque estemos en la cuarentena, ¿sí? Entonces, que lo que podemos hacer ahorita es centrarnos en las soluciones y ofrecer unas soluciones al respecto. Excelente. Gracias, Caro. Acá voy a ver una... em, creo que eran unas preguntas que nos hacían. Am, espera que se me perdió un poquito acá. ¿Cuáles son los efectos secundarios de un consumo diario de marihuana? Si los hay. Y también, ¿a qué se debe la disminución de peso por el consumo de cannabis? Okay. ¿Cuáles son los efectos secundarios de un consumo habitual de marihuana? Lo que la evidencia científica nos muestra es que primero puede tener las mismas consecuencias negativas que tiene el tabaco de forma inhalada, ¿sí? A nivel del sistema respiratorio, pues digamos que también nos hace más propensos a sufrir de cáncer. Ahora, eso depende también de cuáles son las sustancias, por ejemplo, que tiene el tabaco que nos hacen más propensos al cáncer que no la tiene la marihuana. Pero solamente el hecho de la combustión ya implica un riesgo para el sistema respiratorio. Entonces, esa es la primera, ¿no? Que somos más propensos a tener infecciones respiratorias agudas, bueno, y un montón de enfermedades del sistema respiratorio. Pero además de todo, el consumo habitual de marihuana ha demostrado, y cuando digo habitual o lo que hay en la evidencia científica es que sea de más de un año, ha demostrado que puede generar una cosa que llamamos el síndrome amotivacional, que básicamente consiste en que la persona se empieza a sentir desmotivada con cosas que antes disfrutaba. Entonces a mí antes me gustaba salir a hacer deporte, reunirme con mis amigos, con mi familia, incluso salir al parque, sacar al perro, ver películas, bueno. Y después de un año de consumo habitual de marihuana, pues puede ser que yo me empiece a sentir desmotivado y ya no quiera hacer nada, ¿sí? Digamos que los síntomas se parecen un poco, en términos de la activación, se parecen un poco a los de la depresión, pero las personas no se sienten tristes, ¿sí? Simplemente sienten que nada les importa, ¿sí? Entonces como que, pues sí, la universidad, pero no me causa, digamos, el mismo interés que me causaba antes, o salir a verme con mis amigos, que incluso también es una actividad de ocio. Antes me causaba mucha emoción y ahora pues ya me da igual y prefiero quedarme acá en mi casa acostado todo el día. Eso es una de las cosas. Y la razón por la que, digamos, se ha relacionado esto con la motivación es porque a nivel orgánico, biológico, sí se ha encontrado que la marihuana afecta las áreas del cerebro que tienen que ver con la atención. Y la atención, pues tiene todo que ver con la motivación, ¿sí? Si a mí algo no me motiva, yo no le puedo prestar mucha atención, ¿sí? Si yo no tengo la capacidad física y biológica de prestarle mucha atención a algo, pues me voy a sentir también desmotivada, ¿sí? Entonces, digamos que la evidencia científica lo que nos ha mostrado hasta el momento con la marihuana es que tiene esas consecuencias a nivel cognitivo, a nivel de atención y de memoria. Con memoria también tiene mucho que ver con la motivación, ¿no? Y es con la motivación y con el aprendizaje. Y es que si a mí algo no me motiva, si a mí las matemáticas no me gustan, pues es probable que yo, después de 3 años
de salir del colegio, pues no me acuerde de muchas cosas de las que me enseñaron en matemáticas. Entonces, eso es lo que ha demostrado que puede causar el consumo habitual de marihuana, problemas de memoria, de atención y de motivación. Y Ok. la otra pregunta, que era, ¿cuál era la otra pregunta? No me acuerdo. Eh, a ver. Que se debe la disminución de peso por el consumo de cannabis. Ok, eso no es algo que ocurra, que le ocurra a todas las personas, ¿sí? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que se modifican algunos hábitos, entre esos los hábitos de alimentación. Pero digamos que hasta el momento no hay un estudio concluyente que nos diga que las personas que consumen marihuana tienen cambios en su peso corporal. Hay personas que dicen, no, pues que la marihuana engorda porque, o te hace subir de peso, porque pues cada vez que uno fuma marihuana se le abre el apetito y por lo general uno tiene episodios de atracones después de consumir, pero realmente tampoco hay evidencia científica lo suficientemente grande como para decir que las personas se engordan por fumar marihuana. Y menos común es que las personas adelgacen por fumar marihuana. Creo que tiene que ver como con la respuesta específica fisiológica de esa persona. Que puede ser que la marihuana no le genere hambre, que puede ser que la marihuana le genere mayor energía para realizar actividades físicas, no lo sé, pero hay que entrar a ver cómo específicamente qué puede ser en ese caso, pero la generalidad no es que las personas que fuman marihuana disminuyan de peso. Ok. Acá alguien te pide un consejo. Dice, hola, soy consumidor habitual de marihuana. En estos 8 días traté de darme 2 veces un toque y realmente me pegó muy mal. Me dio taquicardia, temblor, claustrofobia. Y bueno, eso ya lo había leído. Pero lo que está preguntando es que quisiera utilizarla para irse a descansar, pero tiene miedo de volver a consumirla y vivir lo mismo. Entonces, está pidiendo consejos frente a qué hacer ahí. Eso es algo súper común y lo que creo que hay que tener en cuenta es que con la marihuana, como con todas las sustancias, hay una cosa que influye un montón y es la predisposición psicológica que tenemos para el consumo, ¿sí? Entonces de pronto ella nos dirá, no, yo consumo marihuana hace mucho tiempo y esto jamás me había pasado. Mi respuesta podría ser, ok, este tema de la pandemia jamás había sucedido, ¿no? Entonces muchas personas, solamente por el hecho de que sabemos que afuera está ocurriendo algo, puede ser que tengamos una mayor disposición a estar ansiosos, ¿sí? Entonces, puede ser que ella no lo haya identificado o que le sea indiferente lo que está sucediendo, pero que de alguna manera, pues no, yo desde mi enfoque de psicología le digo preconsciente, de alguna manera preconsciente, pues haya cierto temor por la situación que estamos atravesando en este momento. Y otra cosa súper común es que después de que, digamos, tenemos esa mala disposición psicológica a un consumo y en ese consumo tenemos una crisis de ansiedad o mal viaje, lo que conocemos como el mal viaje, es muy probable que los próximos viajes también sean malos viajes. ¿Por qué? Porque estamos anticipando que eso nos puede volver a suceder, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para que eso no nos vuelva a pasar? Yo creo que la única forma es exponiéndose de nuevo al estímulo que nos generó la ansiedad. Ahora, como psicóloga, pues yo no les puedo decir que yo les recomiendo que vuelvan a consumir muchas veces hasta que ya no les vuelva a pasar, pero lo probable es que sea así. Lo que tienen que hacer es que la próxima vez que tengan planeado consumir, traten de hacerlo en un entorno más controlado, de repente acompañados por alguien de confianza que les pueda ayudar a pilotear el viaje si de repente empiezan a sentir otra vez ansiedad. Y otra cosa es hacer consciente por qué tuve ese mal viaje o qué fue lo que sentí en ese primer mal viaje, de forma que si yo estoy otra vez en el consumo y empiezo nuevamente a sentir eso, pueda reconocer que voy a tener una crisis de ansiedad de manera temprana y la pueda detener. Entonces, sí, por ejemplo, en este mal viaje que tuve me dio taquicardia, me dieron ganas de vomitar, me sentí súper asustado, sentía, no sé, que las personas que estaban a mi alrededor me estaban mirando,
o estaban dándose cuenta que yo estaba teniendo un mal viaje, pues entonces en mi próximo consumo lo que tengo que hacer es tratar de estar con personas que conozco, personas de confianza, a las que yo les pueda decir si algo está saliendo mal. Y si de repente yo consumo y empiezo a sentir que tengo taquicardia, pues lo que tengo que hacer es consciente lo que es la probabilidad de tener un mal viaje, ¿no? Entonces decir, ok, esto ya me pasó, ahora estoy en un lugar más controlado, esto es algo que he hecho muchas veces, ¿sí? Y así digamos que uno puede ir controlando y piloteando el mal viaje, ¿sí? Perfecto. Aquí alguien nos dice, ¿cuál consideras que es una dosis adecuada y responsable de consumo de cannabis al mes? Es una pregunta que nos hacen un montón. De hecho, en Deliberar tenemos una entrada del blog que se llama ¿Cuál es la dosis segura de marihuana? Y no existe, ¿no? No existe, pues porque al ser ilegal no podemos estandarizar una medida, no podemos establecer una unidad estándar, ¿sí? Por ejemplo, con el alcohol la tenemos, que es la unidad de bebida alcohólica. Entonces, por ejemplo, una cerveza, un shot de un trago destilado o una copa de vino, sabemos que tiene una unidad de bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque pues, el alcohol es legal, entonces podemos controlar los niveles de alcohol que hay en esas unidades. Pero la marihuana no, porque como es ilegal, pues no sabemos cuál es el contenido que tiene de THC, ni cuál es el contenido que tiene de CBD, ni si cuáles son los procesos pues como que se llevaron con la flor, no lo sabemos, ¿sí? Entonces es muy difícil establecer cuál es una unidad estándar de consumo, pero mi experiencia profesional lo que me ha mostrado es que un hábito de consumo lo menos riesgoso posible es de no más de 3 consumos al mes. Que eso, pues, es muy poco, ¿no? Es muy poco, digamos, si uno lo compara con los hábitos que uno normalmente tiene si consume marihuana, ¿sí? Pero pues es lo que hay, ¿sí? Es lo que hay hasta el momento. Creo que sí estamos cerca de poder establecer cuáles son esas unidades estándar de consumo para no tener consecuencias negativas, pero por ahora no existe. Igual pueden ir a la entrada del blog, que ahí pues explicamos un poco mejor cómo, cuál es esta imposibilidad que tenemos para establecerla. Ujú. Perfecto. Alguien nos sigue preguntando, ¿el consumo de marihuana puede afectar el sistema inmune? Que es una pregunta bien interesante en estas épocas. Pues hasta el momento no hay evidencia científica de eso, como por ejemplo si lo hay con otras sustancias como el MDMA, el éxtasis. De la marihuana no. Lo que sí, por ejemplo, sabemos ahorita en esta época de pandemia es que fumar marihuana, al igual que fumar tabaco o fumar bazuco o heroína, pues aumenta la probabilidad o el riesgo de que si contraemos coronavirus, pues tengamos un peor no sé cómo se dice, como desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Porque nuestro sistema respiratorio no está al 100% para responder al virus. Entonces, no creo que tenga que ver con el sistema inmune tanto como con la capacidad que tenemos en nuestro sistema respiratorio. Ok. Y bueno, acá nos preguntan cómo identifico si mi consumo de cannabis se está volviendo problemático. Depende, otra vez, depende de la persona. Ahí lo que uno tiene que hacer es evaluar las áreas de funcionamiento de cada persona, ¿no? Entonces, si mi consumo de marihuana está teniendo consecuencias negativas en mi salud física, en mi salud mental, en mi ámbito académico o en mis relaciones familiares, pues eso ya es un indicador de que puedo tener un consumo problemático. Pero si además de eso yo consumo en situaciones donde físicamente es peligroso hacerlo, o si, por ejemplo, me encuentro consumiendo por más tiempo del que inicialmente tenía planeado, o si, por ejemplo, no sé, con la marihuana es muy difícil, pero si, por ejemplo, mi hábito de consumo afecta mis finanzas personales, también puedo pensar que estoy teniendo un consumo problemático. Si además de eso he intentado dejar o reducir o controlar mi consumo y no lo he logrado, pues también puede ser que esté teniendo un consumo problemático. Hay muchos ítems, ¿sí?
Uno, no es suficiente. Dos, no son suficientes. Tres, son indicativos de que puede haber un consumo problemático. Y digamos que todos pueden ser indicativos de que hay una dependencia, ¿no? Pero pues depende de la situación. No es una fórmula única para todas las personas. Por ejemplo, uno de los criterios es que tenga problemas legales por el consumo, ¿no? Entonces, uno a veces en las evaluaciones pregunta que si ha tenido multas o comparendos y pues uno puede decir no, ¿sí? Pero resulta que sí, no, igual a uno la policía sí lo cogió, pero al final no le pusieron la multa, pues ese ítem no es válido para saber si tengo o no problemas, ¿sí? Yo creo que tiene más que ver con que podamos evaluar y pues como conocernos a nosotros mismos, de forma que podamos identificar si esto está generando alguna disfuncionalidad, ¿sí? Si fumar marihuana o si consumir marihuana está ocupando un lugar muy importante en mi vida, tanto que yo renuncio a otras cosas que también son importantes, o me han dejado de importar otras cosas que antes eran importantes, pues creo que hay que evaluarlo, ¿sí? Total. Algunas personas nos siguen preguntando sobre la ansiedad en estas épocas. De hecho, ya lo hablamos anteriormente en este live, pero Deliberar sacó unas publicaciones hace poco sobre el manejo de la ansiedad en estos momentos y ahí están esos tips que Caro estaba diciendo ahorita. Entonces se lo pueden encontrar en @deliberar. eh, ORG, @deliberar ORG. Ujú. Ahí los pueden encontrar. Y obviamente acá en nuestra página de salud mental estamos todo el tiempo compartiendo tips para manejar la ansiedad en general. Entonces también acá lo pueden encontrar. No sé si tienen alguna otra pregunta o Caro, si tú quieres profundizar en algún tema, de pronto que no hubiéramos tocado. No, creo que de pronto un poco como para cerrar y para concluir, pues esto, ¿no? Como estamos atravesando una situación que no era previsible para nadie, incluso nosotros los psicólogos nos estamos enfrentando a esto de no tener respuestas, ¿no? De no tener fórmulas para decirle a la gente, esto es lo que usted tiene que hacer para manejar la ansiedad en la cuarentena, porque pues de pronto hay cosas que le sirven a muchas personas, pero a otras no. Entonces creo que lo importante ahí es que uno pueda identificar cuáles son los actores que le pueden ayudar en el caso de que cualquier cosa, ¿sí? Entonces, pues obviamente hablemos de salud mental, es uno de esos actores que puede ayudar, Deliberar es otro de esos actores que puede ayudar, eh, tratar de rodearse de cosas que le ayuden a uno a tener una buena salud mental, ¿no? Entonces, no estar todo el tiempo llenándonos de noticias, de información sobre, pues creo que es importante saber lo que está sucediendo, pero también es importante protegernos, proteger también a nuestra familia y cómo, pues a través de la salud mental, ¿no? Como propiciando una sana convivencia entre todos, y ya. Y saber que si en algún momento tengo una crisis, tengo un mal viaje, tengo un episodio de ansiedad o tengo una pregunta sobre el síndrome de abstinencia, sobre cómo ayudarle a un familiar o lo que sea, pues buscar personas que nos puedan ayudar, ¿sí? Pues no, creo que hablo por Ari cuando les digo que pues Deliberar y hablemos de salud mental, estamos a su disposición siempre, en lo que podamos ayudar. Claro que sí, claro que sí. Aquí alguien nos preguntaba que, bueno, nos dijo que terminó con su novia hace 5 días en cuarentena y que esto le ha dado mucha ansiedad. Nosotros hicimos un live hace poquito, hace unos días, sobre rupturas amorosas en cuarentena. Vamos a sacar pronto unas publicaciones al respecto con un más o menos resumen de lo que estuvimos charlando ahí. Creo que tengo guardado ese live y también lo vamos a estar subiendo en alguna de nuestras plataformas, yo creo que en YouTube. Y mañana vamos a tener un live al respecto de responsabilidad afectiva, donde también vamos a estar hablando con las psicólogas que conocen más sobre el tema de rupturas amorosas, relaciones en pareja, etcétera. Entonces ahí también, sí, para la persona La que cuña. está preguntando, sí, ahí está. Perfecto, para que estén pendientes de nuestras redes sociales. Y listo. Sí, que acá nos agradecen mucho este espacio. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por hacer sus preguntas.
nuevamente lo que dijo Caro, si tienen más preguntas, si necesitan algo más, acá estamos a su disposición. Y muchísimas gracias, Caro, por este espacio. No, a ti, Ari, por crear el espacio y por la invitación. Listo. Bueno, Y adiós. gracias a todos por estar. Chao. Chao a todos, que estén muy bien.